Mel Gibson lo confirma. La Biblia etíope revela lo que la Iglesia intentó borrar. Hay conversaciones que el poder prefiere que no ocurran. Hay libros que ciertos sectores de la religión institucional preferirían que permanecieran en el olvido. Hay verdades que durante siglos fueron enterradas bajo capas de tradición, de política eclesiástica, de conveniencia doctrinal. Y hay momentos en que alguien, desde un lugar inesperado, abre una puerta que muchos quisieran mantener cerrada. Mel Gibson es conocido en el mundo como uno de los directores más polémicos y más valientes de Hollywood. El hombre que financió de su propio bolsillo la pasión de Cristo cuando ningún estudio quiso tocarla. El hombre que llevó a la pantalla grande la historia de la crucifixión con una crudeza y una fidelidad histórica que sacudió al mundo entero y recaudó más de $600 millones a nivel global. Un hombre que, independientemente de sus controversias personales, ha demostrado que toma la fe con una seriedad que pocos en su industria están dispuestos a mostrar públicamente. Y ahora Mel Gibson está hablando de algo que ha permanecido en los márgenes del debate teológico durante demasiado tiempo. Está hablando de la Biblia etíope, del canon de escrituras que la Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado durante más de 1600 años, y que contiene libros, revelaciones y verdades que no están en la Biblia que la mayoría del mundo cristiano conoce. ¿Qué es exactamente la Biblia etíope? ¿Qué contiene que sea tan diferente? ¿Por qué fue excluida del canon que el mundo occidental adoptó? ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza de la Escritura, la autoridad de la Iglesia y la búsqueda de la verdad que todo creyente sincero debe emprender? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Con honestidad, con profundidad y con el respeto que merece una tradición cristiana que tiene raíces más antiguas que la mayoría de las iglesias que conocemos en Occidente. Comencemos desde el principio. El canon bíblico, es decir, la lista de libros que se consideran sagrada escritura, no cayó del cielo en su forma actual. Fue el resultado de un proceso histórico, teológico y en algunos casos, político, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo. Diferentes concilios de obispos, diferentes tradiciones regionales, diferentes comunidades de creyentes, debatieron durante generaciones cuáles escritos debían ser considerados inspirados por Dios y cuáles no. El canon que la mayoría del mundo cristiano conoce hoy fue formalizado en gran medida a través de los concilios de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397, bajo la influencia decisiva de figuras como Agustín de Hipona. En la Reforma Protestante del siglo XVI, Lutero eliminó 7 libros del Antiguo Testamento que la tradición católica había mantenido, libros que hoy se llaman deuterocanónicos o apócrifos dependiendo de la tradición que los nombre. Pero hay una tradición cristiana que no pasó por ninguno de esos filtros. Una tradición que adoptó su propio canon siglos antes de que los concilios occidentales comenzaran sus debates. Esa tradición es la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, y su Biblia, conocida como el Canon Etíope, contiene 81 libros. Comparado con los 66 del Canon Protestante y los 73 del Canon Católico, el Canon Etíope es el más extenso de cualquier tradición cristiana del mundo. ¿Qué libros tiene la Biblia etíope que no están en la Biblia que tú conoces? El libro de Enoc es quizás el más fascinante y el más revelador de todos. Enoc, el bisabuelo de Noé, es mencionado brevemente en Génesis 5:24 con una descripción extraordinaria. Caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. No murió, fue llevado. Y el libro que lleva su nombre contiene sus visiones, sus viajes celestiales, sus conversaciones con ángeles, su descripción del mundo espiritual invisible que rodea al mundo material que vemos. El libro de Enoc fue ampliamente conocido y reverenciado en el judaísmo del período del Segundo Templo.
Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956, incluyen fragmentos del libro de Enoc, lo que confirma que era un texto ampliamente circulado entre los judíos piadosos en la época de Jesús. El apóstol Judas, en su carta del Nuevo Testamento, cita directamente el libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos». Judas cita a Enoc como profeta. Lo incluye en su carta inspirada. Lo usa como autoridad. Si el libro de Enoc no tuviera valor inspirado, ¿por qué el Espíritu Santo lo citaría a través de Judas en el texto que todos reconocemos como canónico? Y sin embargo, el libro de Enoc fue excluido del canon occidental. ¿Por qué? Los estudiosos dan varias razones. Algunos dicen que su contenido sobre los ángeles caídos, los vigilantes, que tomaron mujeres humanas y produjeron los Nefilim, era demasiado perturbador para la teología que la Iglesia institucional quería construir. Otros señalan que sus descripciones detalladas del juicio final y del mundo celestial no encajaban cómodamente con las categorías teológicas que dominaban los debates eclesiásticos de los primeros siglos. Otros simplemente señalan las dinámicas de poder. Los textos que sobrevivieron fueron los que los líderes más influyentes de las iglesias más poderosas decidieron preservar. La Iglesia Ortodoxa Etíope preservó el libro de Enoc. Lo consideró escritura, lo leyó, lo enseñó. Y durante siglos en que Occidente prácticamente olvidó que existía, Etiopía lo mantuvo vivo. Hay algo profundamente significativo en eso. La Iglesia etíope es una de las iglesias más antiguas del mundo. El eunuco etíope que el diácono Felipe bautizó en el libro de los Hechos capítulo 8, ese funcionario del tesoro de la reina Candace que leía a Isaías en su carro y que fue bautizado en el desierto, fue el portador del Evangelio a Etiopía en el primer siglo. El cristianismo en Etiopía no llegó con los misioneros europeos del siglo XIX. Llegó directamente de los apóstoles. Tiene raíces apostólicas que muchas iglesias occidentales no pueden reclamar. Y esa iglesia, con esas raíces, decidió preservar el libro de Enoc, decidió que era escritura, decidió que sus revelaciones eran verdaderas y valiosas para el pueblo de Dios. ¿Qué más contiene el canon etíope que Occidente no tiene? El libro de los Jubileos es otro texto extraordinario. Cuenta la historia de Génesis y del principio del Éxodo, pero con un nivel de detalle que no está en el texto bíblico que conocemos. Da las fechas exactas de los eventos según un calendario solar de 364 días. Describe el mundo angélico con una especificidad que el Génesis solo toca superficialmente. Explica el origen de ciertas prácticas y mandamientos con un contexto histórico que el texto canónico da por supuesto sin explicar. También estaba en Qumran. También era ampliamente leído en el período del Segundo Templo. También fue preservado por Etiopía mientras Occidente lo olvidaba. El libro de Enoc eslavo, también conocido como Los Secretos de Enoc o el Segundo Libro de Enoc, contiene las visiones de Enoc sobre los 10 cielos, una cosmología que tiene paralelos sorprendentes con las visiones de Pablo en 2 de Corintios cuando habla de ser arrebatado hasta el tercer cielo, y con las visiones de Juan en el Apocalipsis. El Pastor de Hermas fue considerado escritura por muchas comunidades cristianas de los primeros siglos. El Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, fue leído como texto sagrado en muchas iglesias primitivas. Estos textos no llegaron a ningún canon finalmente aceptado en Occidente, pero fueron parte de la experiencia viva de las primeras generaciones de creyentes. Ahora la pregunta más importante: ¿significa todo esto que la Biblia que conocemos está incompleta? ¿Que nos han engañado? ¿Que la Iglesia suprimió deliberadamente verdades que Dios quería que su pueblo conociera? La respuesta honesta tiene varias capas. Primera capa: el proceso de formación del canon fue humano. Involucró debates,
desacuerdos, influencias políticas y decisiones que no siempre fueron motivadas exclusivamente por la búsqueda de la verdad. Reconocer eso no es atacar la Biblia, es ser honesto con la historia. Segunda capa. Eso no significa que el proceso estuvo completamente equivocado. La providencia de Dios puede actuar a través de procesos humanos imperfectos. El hecho de que el canon fuera formado por seres humanos falibles no prueba automáticamente que el resultado sea erróneo. La teología cristiana ha sostenido siempre que Dios puede usar instrumentos imperfectos para propósitos perfectos. Tercera capa. Los textos excluidos merecen ser conocidos y estudiados. No necesariamente como escritura equivalente a los 66 o 73 libros del canon occidental, pero sí como parte del contexto histórico y espiritual dentro del cual la revelación bíblica ocurrió. Leer el libro de Enoc no destruye la fe, la profundiza. Ilumina referencias del Nuevo Testamento que de otra manera quedan oscuras. Expande la comprensión de la cosmología espiritual dentro de la cual los autores bíblicos pensaban y escribían. Cuarta capa. La Iglesia etíope no es un grupo marginal de fanáticos que preservó textos heréticos. Es una de las iglesias más antiguas y más puras del mundo, que mantuvo su fe cristiana a través de siglos de presión islámica, de aislamiento geopolítico y de colonialismo, sin renunciar a sus tradiciones ni a sus escrituras. Merece respeto, y su testimonio sobre qué textos son sagrados merece ser escuchado con seriedad. Mel Gibson, cuando habla de esto, no está haciendo una declaración teológica formal ni proponiendo una nueva doctrina. Está haciendo lo que los mejores narradores hacen, señalando hacia algo que la mayoría de la gente no sabe que existe y preguntando, ¿por qué no lo sabías? ¿Quién decidió que no lo supieras? ¿Y qué cambiaría en tu fe si lo supieras? Esas son preguntas legítimas. Son preguntas que el pueblo de Dios tiene derecho a hacerse. La verdad no teme el escrutinio. La fe auténtica no se rompe cuando se le hacen preguntas difíciles. Al contrario, se profundiza. Jesús mismo, en Juan 8:32, dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La libertad que viene del conocimiento de la verdad no es la libertad de la rebeldía contra Dios. Es la libertad de los que ya no necesitan que otros piensen por ellos. La libertad de los que buscan con su propio corazón y encuentran con su propia fe. El libro de Enoc, capítulo 1, comienza con estas palabras que resuenan como trueno a través de los siglos. Las palabras de la bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos y justos, que habrán de estar presentes en el día de la angustia, para remover todos los impíos y pecadores. Y respondió y dijo Enoc: hombre justo que sus ojos fueron abiertos por Dios, que vio la visión del Santo en los cielos, que los ángeles me mostraron, y de ellos oí todo, y de ellos entendí lo que vi, pero no para esta generación, sino para una generación lejana que habrá de venir. Para una generación lejana que habrá de venir. Enoc escribió para nosotros, escribió para este momento, escribió para una generación que viviría en tiempos de angustia global, de guerras y rumores de guerras, de señales en el cielo y sacudidas en la tierra. Una generación que necesitaría el contexto espiritual que sus visiones proveen para entender lo que está viendo. Y durante siglos, ese texto fue preservado por una iglesia en África que el mundo occidental mayormente ignoró. Preservado en Ge'ez, el idioma litúrgico etíope. Preservado en monasterios en las montañas y en los valles del Cuerno de África. Preservado por monjes que copiaron cada palabra a mano, generación tras generación, porque creían que era sagrada escritura y que algún día el mundo lo necesitaría. Ese día quizás es hoy. Quizás el surgimiento del interés en la Biblia etíope, impulsado por figuras culturales como Mel Gibson, no es un accidente, no es solo una tendencia de redes sociales, es parte de ese movimiento del espíritu que en cada generación restaura lo que fue olvidado, recupera lo que fue perdido y le recuerda al pueblo de Dios que la Escritura es más rica, más profunda y más amplia de lo que cualquier tradición institucional puede contener por completa que pretenda ser. Proverbios 25:2 dice:
Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay cosas que Dios ha escondido, no porque quiera que permanezcan ocultas para siempre, sino para que la búsqueda honesta del conocimiento sea el camino a través del cual su pueblo madura y crece. Escudriñar la Escritura, todas las Escrituras, con todas las herramientas que el estudio honesto provee, no es desobediencia, es honra. Lo que la Iglesia intentó borrar para usar las palabras que rodean las declaraciones de Gibson no fue necesariamente borrado por una conspiración maligna coordinada. Fue frecuentemente el resultado de decisiones humanas imperfectas, de debates teológicos resueltos por votación, de dinámicas de poder institucional que privilegiaron ciertos textos sobre otros por razones que mezclan lo espiritual con lo político de maneras que son difíciles de separar. Pero lo que es cierto es que textos como el libro de Enoc, los Jubileos y otros preservados en el canon etíope contienen revelaciones que enriquecen nuestra comprensión de la historia bíblica, del mundo espiritual, de la naturaleza de los ángeles y los demonios, de la cosmología que los profetas y los apóstoles daban por supuesta cuando escribieron los textos que sí están en nuestras Biblias. Conocerlos no amenaza la fe, la deepea, no destruye la Biblia, la contextualiza, no reemplaza a Jesús. Lo ilumina de maneras que la tradición occidental sola no puede hacer. Mel Gibson abrió una puerta. Lo que está detrás de esa puerta lleva siglos esperando ser descubierto por una generación con ojos suficientemente abiertos para mirar y con corazón suficientemente humilde para reconocer que quizás no sabemos todo lo que creíamos saber. Esa generación somos nosotros. Y ese descubrimiento puede cambiar todo.